Hemos estado explorando el significado de la vida piadosa, ¿se acuerdan? El tema va a seguir, yo creo que nos coge el año que viene completo, al son que vamos. Vida piadosa, que significa devoción. Ay, bendito. Vamos, devoción en acción. Yo tengo una relación con el Señor que va a operar en mí el carácter y la conducta de Cristo. Y se me va a ver mi cercanía al cielo. ¿Ok? Vimos que todavía estamos en la parte de devoción, no hemos llegado a la acción. Y llevamos como 4 meses, pero seguimos. Y en devoción vimos que en la palabra hay ciertas disciplinas espirituales. Y disciplinas significan asuntos que hacemos con regularidad, con objetividad, ¿okay? Con mucha seriedad, que si las hacemos nos ayudan a profundizar en esa devoción con Dios. Vimos el estudio de la palabra, que se rompe en escuchar la palabra como estás haciendo aquí, venir todos los domingos a escuchar la palabra explicada. Los viernes lo estamos haciendo también, tenemos un rato para orar. El viernes mismo yo di doctrina bíblica, yo sé que el que estuvo, ¿cuántos estuvieron? Era un grupo bien bueno y se lo gozaron un montón, ¿verdad que sí? Hablamos la doctrina del hombre, aprendiendo la palabra. El estudio de la palabra, el estudio personal tuyo en tu casa. Hablamos de la oración privada. Yo creo que de eso voy a hablar un poco más después. De la adoración, la que hacemos aquí, pero la que hacemos en privado. Porque esas cosas en privado es lo que llamamos nuestra comunión con Dios. ¿Bien? Que es ese lugar secreto, escondidos con Él, que tenemos que aprender, y se lo he dicho y lo voy a repetir hasta que todos lo hagan, a tener un tiempo personal con Dios, mínimo semanal, pero debe ser diario. Debe ser diario. La mañana para los que son morning person, la tarde los que son vagos para levantarse, no, relajo, que son afternoon person, night persons. ¿Ok? Tengo un problema con esto hoy, ustedes me perdonan. Tiempo personal con Dios. Entonces, hace 2 o 3 semanas entramos en una disciplina espiritual que la hemos echado hacia un lado porque estamos demasiado gordos y colorados. Mira el que está a su lado, dígale gordo, gorda. No, no lo haga, no lo haga. No lo haga, por favor. No. No se atreva. Específicamente a varones no le digan nada a su mujer ahora mismo. No lo hagan, ¿ok? Si acaba de hacerlo, tírese como si estuviera muerto en el piso. Hágase el muerto ahora, por favor. Y corra de aquí. Vamos a hablar del ayuno. Hemos estado hablando del ayuno, vamos hoy otra vez. Y hemos estado corriendo y le pedí que lo busque. Es un libro viejo de los 60. Se llama El ayuno escogido por Dios de Arthur Willis. Un predicador británico. Excelente, pero excelente libro. Y yo le digo que me da vergüenza a veces porque yo veía ese libro en las librerías cristianas cuando yo entraba. Yo siempre he sido un ratón de biblioteca. Y estaba allí desde pequeñín. Estaba allí y nunca lo cogí. No lo vi a nadie me lo explicó. Tremendo, pero tremendo. Búsquelo. Nosotros hemos aprendido varias cosas en estos últimos domingos. Uno, que ayuno es simple, significa no comer. Se acabó. Yo quiero que todo el mundo quiere comer. Significa no comer. ¿Por qué? Porque el ayuno es un profundo acto de negación. Es un profundo acto de autonegación. Yo me estoy diciendo a mí mismo, lo que voy a hacer es tan importante que el resto de las cosas de la vida van a parar. Yo necesito comer para vivir, pero lo que voy a hacer es más importante que vivir. Es una adoración bien fuerte a Dios. ¿Ok? De hecho, en algunos sitios he escuchado cosas bellas. Solamente el mero hecho de estar ayunando es una oración continua al Padre. Pero pastor, si ayuno en la semana y estoy trabajando, eso no cuenta. Si tú no tienes que estar arrodillado mientras oras. Tienes que haber presentado delante del Señor lo que vas a hacer. Y cada minuto es una oración al Padre. Tú le estás diciendo, tú eres más importante que mi vida. ¿Okay? Aprendimos eso del ayuno, aprendimos que hay 3 o 4 tipos de ayunos diferentes. Ayunos cortos, sin agua, completos, 2 o 3 días, un día, mediodía. Ayunos extensos con agua. Ayunos parciales, como a veces hoy escuchamos hablar del ayuno de Daniel, cosas esas. Todo eso lo puede hacer. Yo le pido aquí, ustedes lo saben, todos los meses pedimos. Usted escoja un día del mes y ese día al menos presente una comida y tenga una hora de oración. Eso es ayuno parcial. Comenzamos a estudiar las razones
principales que la palabra nos da para ayunar. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Encontramos que lo primero y más importante es encontrarnos con Dios. Es realmente tener una relación con Dios más profunda. Segundo, encontramos que nos ayuda a crecer en santidad personal. La vez pasada o el domingo pasado vimos que el ayuno es como una... ¿Alguien ha visto los carros de carrera que los muchachos corren por ahí, que le meten nitro? ¿Alguien sabe del nitro en los cajos de cajera? Nadie sabe. Estoy seguro que aquí 2 o 3 charlatancitos que le metieron nitro a sus cajos y cogían por la 10 alguna vez, ¿verdad que sí? Es un booster, es un turbo, es para poner la cosa a correr fuerte. El ayuno es un turbo para la oración. El ayuno, la tercera cosa que estudiamos fue que el ayuno nos ayuda a ser escuchados en el cielo. No necesariamente lo que pedimos nos lo van a dar porque eso es discreción pura de Dios. Pero es importante abrir todas las vías para cuando tenemos una petición importante. Hoy vamos a explorar otra poderosa razón para incluir el ayuno en nuestro, mire cómo lo digo, arsenal de armas espirituales. Repítalo, arsenal de armas espirituales. Y estoy hablando con ustedes todos estos días, no es para que se llenen la cabeza de conocimiento, es para que pongan esto a correr. ¿Sí o no? Yo sé que hay muchos que no me quieren ni mirar, porque el ayuno no es conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar, el ayuno es contigo. Isaías 58:6 otra vez. Ese es el capítulo clave del ayuno en la Biblia. Isaías 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Escuchen la palabra de Dios. El ayuno que yo escogí. Desatar, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. Hay una razón histórica de eso estar ahí. Isaías habla entonces a un pueblo que era un pueblo tan injusto y tan malo que estaba oprimiendo al esclavo, al extranjero e inclusive a su hermano en la fe. Y Dios decía, no vengas aquí a ayunar el sábado si en la semana eres un sinvergüenza y haces las cosas mal. ¿Okay? Yo pienso ahora mismo que no tenemos esclavos aquí ni nada de eso. Pero hay un punto bien importante en eso que está escrito allí, que después Jesús lo toma en su ministerio. Una de las razones más importantes del ayuno, como lo acabas de leer ahí, es obtener discernimiento espiritual y la autoridad espiritual necesaria para llevar a cabo el ministerio principal de la iglesia en la tierra. Lo voy a repetir. Obtener el discernimiento espiritual, entender los espíritus que están operando. Y obtener autoridad del cielo para el ministerio más importante de la iglesia en la tierra. ¿Sabe cuál es ese ministerio? La liberación de los cautivos y oprimidos por el diablo. La liberación de los oprimidos y cautivos por el enemigo. El ministerio de Jesús fue específicamente modelado después de las palabras proféticas de Isaías. Ese texto que está ahí y el otro que él utiliza cuando de hecho es bautizado, es levantado por el Espíritu, llevado 40 días ¿en qué? Dígalo con gusto. ¿En qué? En ayuno y oración. Y cuando él sale de eso, sale de la prueba, camina hacia su ciudad y ese sábado le permiten leer la palabra en la sinagoga y él pide el rollo, o mejor dicho, por gracia de Dios le dan el rollo de Isaías y él va directamente al punto. Gente, no era tan fácil, entiéndanme bien, eso eran unos rollos grandísimos, no había capítulos ni versículos ahí. ¿Okay? Lo que usted leía era un párrafo, como cuando usted lee una novela, ¿verdad? Un libro de literatura, ¿no? Párrafos sin terminar. Pero Jesús hizo así, fue buscando, y llegó allí. Él dice, acabo de venir de 40 días de ayuno, oración, y pudo declarar allí, Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ocurrió algo esos 40 días, una relación con Dios y con el Espíritu. Me ha ungido, ¿para qué?
para dar buenas noticias a los pobres, predicar el evangelio, lo primero que hacemos en la iglesia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, bregando con la depresión, el desánimo, el dolor de la gente que ha sido herida, quebrantados de corazón. Ahí hablamos de las emociones rotas. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, el que está cautivo en la cárcel, que no puede ver, poner en libertad a los oprimidos. Hay 3 diferentes niveles de necesidad para cada persona. Conocer a Dios, ser sanado en sus emociones y ser libre en su espíritu. ¿Ok? Voy a hablar un poquito más tarde de nosotros, pero yo quiero que usted entienda que usted llega a la iglesia, escucha el evangelio de Dios, cree en Jesucristo y todavía permanecemos sin ser sanados en nuestras emociones y en algunos momentos sin ser libres en nuestro espíritu. Y el ministerio completo de la iglesia es la libertad total. A libertad nos ha llamado el Espíritu. ¿Sí o no? Luego de esos 40 días de ayuno, oración, Jesús proclama estas palabras. A eso vine, a dar libertad, a dar libertad. A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos. Y de ahí en adelante la práctica constante del ministerio de Jesucristo fue eso mismo. De hecho, si usted lee la palabra, Jesucristo tenía largas horas metido en oración, inclusive en las noches y las madrugadas. Muchas ocasiones donde Él deja a sus discípulos en un sitio y le dice, voy al monte, y del monte venía por la mañana, sin dormir, buscando el rostro del Señor. Y pasaba tiempo sin comer cuando Él está en aquel pozo donde encuentra a la samaritana, ¿se acuerda? Tenía hambre, mandó a los discípulos a buscar comida, ellos fueron y cuando vuelven lo ven a Él predicando y le dicen, ¿tienes hambre? No, ya no tengo hambre. ¿Pero te dieron de comer? No, es que mi comida es esto. La libertad de los cautivos. ¿Me sigue? ¿Están conmigo? ¿No se me han ido? Ok. En Hechos 10, 38, 39, Pedro está hablando acerca de ese Jesucristo que el pueblo rechazó. Mire cómo habla de Él. Versículo 36. Sí, ve el 38 es el que tenemos. Ok. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Recuerde, siempre vaya a los 40 días de ayuno oración. Él sale de allí lleno del poder de Dios para hacer el trabajo. Por eso él puede proclamar, me ungió el Espíritu. Y dice, miren cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, ¿qué dice ahí? A todos los oprimidos por el diablo. Una expresión bien curiosa, dice sanar a los oprimidos por el diablo. Porque es que esta cosa está como agarrada, ¿no? Amarrada, ligada, gracias. Cuando el enemigo tiene alguna entrada en algún punto en nuestra vida, hay cosas que se manifiestan ahí. Enfermedad, crisis, dolor, angustia, depresión, ansiedad, muchas cosas. Dios vino a dar libertad de eso, a que vivamos bien. Dígalo conmigo, que vivas bien. Eso es lo que Dios quiere para ti. Este micrófono me está volviendo loco hoy. Él sigue para abajo, él se va para arriba, él quiere irse para atrás. Yo no sé qué vamos a hacer con él. Y es nuevecito, es lo peor. ¿Me estás escuchando, verdad? Mateo 8, 16, 17 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras. Miren cómo la Biblia mezcla las dos cosas. No estoy diciendo, mucho cuidado, que toda enfermedad es causa demoníaca, ¿ok? No es eso lo que estoy diciendo. Pero es bien importante que entendamos que el enemigo utiliza los problemas de la vida para oprimirnos. Si no tenemos cuidado de cómo hacemos fuerza en contra del enemigo, esa opresión se convierte en una cárcel. Una cárcel que no nos deja caminar. ¿Me siguen?
De hecho, esto es tan importante que Jesús mismo declara que la llegada del reino de Dios a un lugar, lo que nosotros llamamos avivamiento, la llegada de Dios a un lugar está específicamente marcada por el ministerio de liberación espiritual. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y como dice su pastor, podemos cantar, brincar, poner luces, hacer muchas cosas. Pero cuando ocurre eso, llegó el reino de Dios. Lo demás es frosty y engorda. Finales de los 60, este libro que escribe Wallis. ¿Es Wallis o Willis? Wallis. Yo le he cambiado, todos los domingos cambio el apellido. Okay. Él escribe el libro en el 68. En el 68 ya estaba corriendo la revolución sexual de los hippies. Ya estaba la marihuana en todos sitios, el LSD, el revolú. De hecho, de donde sale todo el escarceo sexual que tenemos hoy en día en el mundo sale de ese tiempo. Esa década fue horrenda moralmente, pero en medio de la oscuridad que había, hubo grandes avivamientos allí. Y Willis está mirando cómo están las cosas en esos días y escribe, dice, de la necesidad de este ministerio de liberación entre la iglesia. Escuche bien. En estos días, estoy citándolo a él, en estos días en que el Espíritu de Dios se está moviendo en poder, claro, él está hablando hoy de los avivamientos pentecostales y carismáticos del siglo. En el siglo XX hubo varios avivamientos poderosos. Y estaba viéndose otra vez la manifestación del poder de Dios en cosas que la iglesia había dejado a un lado. Dice, en estos días que el Espíritu se está moviendo en poder, las fuerzas demoníacas que se mantenían escondidas están comenzando a manifestarse otra vez. Todo el mundo era religioso, todo el mundo iba a la iglesia, pero todo el mundo tenía una vida salvaje. Y ahora cuando el Espíritu Santo empieza a sacar eso a la luz, los demonios también empiezan a manifestarse. Mire cómo él dice, podemos discernir, cualquier persona cristiana puede discernir que mucha gente con la que nos cruzamos por la vida están oprimidos por el diablo. Aquí está hablando de tus vecinos, de tus amigos, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo. Y en algunas ocasiones de hermanos que están aquí. Cautivos de los demonios. Atados por fuerzas que no pueden entender y de las que no pueden zafarse. Él escribe porque estaba mirando el revolú de los hippies, ¿no? Dice, una grande proporción de nuestros jóvenes, pero yo tengo que añadirle, y de nuestros adultos también, están desesperanzadamente, sin esperanza, atados al alcohol, al cigarrillo, al tabaco, a las drogas, al sexo ilícito y a los juegos de azar. Yo voy a chequear un día por los casinos a ver a mis hermanitos. No bote los chavos así. Tenga cuidado. Yo sé de casos que se sufre un montón. Una persona coge $2,500 y en 2 días los bota. Y está el resto del mes sin comer. Eso no es diversión, eso es una atadura. Y usted tiene que entender las cosas como son. ¿Ok? Quiero ser bien cuidadoso con esto. Una cosa es que le eche una pesetita y ve las cositas. Mira. Y otra pesetita y a la tercera páralo y vete. Tenga mucho cuidado. Y de hecho el tener un vicio como ese, cualquier otro vicio, lo único que dice es que tu corazón está bien lejos de Dios. Necesitas algo que satisfaga el hueco en tu alma. Y estás buscando algo y todo lo que buscas para satisfacer el hueco de tu alma, que no es Dios, te va a destruir. Dice una grande proporción de nuestros jóvenes, muchos adultos también, desesperanzadamente. Desesperanzado significa no tengo manera de salir de esto. Atados al alcohol, atados al cigarrillo, a las drogas, al sexo ilícito, los juegos de azar. Muchos otros han sido engañados y enredados por cultos y sociedades satánicas, varias formas de magia, brujerías, espiritismo. Pero aún más, dice Wallis a su tiempo, 68.
En las iglesias hay muchos cristianos atados por miedos y ansiedades, resentimientos en el corazón, amarguras, celos y toda clase de impiedad. Puedo hablar dos cosas presentes. Dijimos ahí acerca de los jóvenes metidos en el satanismo. Vaya hoy allí, a Bookmark, tómese un café que rico y cómprese un pastry. No, mi hija ahí me está mirando mal. Busque los temas que hay allí. No va a encontrar mucho acerca de Dios, excepto un estante con Biblias, pero va a encontrar un estante bien grande, lleno de astrología, numerología, tarot, y va a encontrarlo siempre lleno de jóvenes, usualmente muchachas. Nuestros jóvenes están consumiendo eso, y eso no es inocente. Pero lo están consumiendo con todo el interés de entrar al mundo espiritual y obtener poder. Y eso no es inocente. Es un peligro mayor. Y esto viene corriendo hace mucho tiempo, no es de ahora. De hecho, este hombre lo dice en el 68 porque hubo un avivamiento espiritualista en el tiempo del movimiento hippie en los 60. Pero eso nunca se detuvo. Se ha puesto peor. ¿Ok? Y cuando habla aquí de la iglesia, de la amargura, resentimiento, y cuando toca toda clase de impiedad, hace poco tiempo puse, no sé si fue a los jóvenes o en Facebook, esta gente se llama Byte, tremendo grupo, y tiran unas hojas para que usted lea algún tema importante bien rápido. Los jóvenes que se lo envíe, por favor, ábranlo y léanlo. Problema tan salvaje que hay en las iglesias con la pornografía, varones y mujeres. Se hizo un estudio recientemente por Barna Group. Más del 50% de la gente que está aquí está teniendo consumo pornográfico. El consumo pornográfico destruye tu vida, te guste o no. Y es un vicio como cualquier otro. Es una manera de quitarme la ansiedad, es una manera de quitarme la angustia, de buscar algo que me dé un placer momentáneo. Te va a destruir. Porque la gente lo que hace es apagar su ansiedad, su dolor, su angustia con las drogas, con el alcohol, con porno, con el sexo ilícito o con cualquier búsqueda de poder. Por eso le digo, si algo podemos decir es que 50 años después de que este hombre escribió eso, el asunto no ha mejorado. Yo pienso que ahora es más profundo, más abierto, más radical. Ahora a la gente no le importa ser lo que son. Y ahora en las redes todo el mundo, yo ayer estaba viendo una muchacha que tienen una cosa asquerosa, una niña joven, hermosa, y estaban haciendo bragging de cuántos compañeros sexuales había tenido y los contaba por los cientos. Y era una entrevista de estas así tipo Molusco ¿sabes? Que se sientan ahora y estaban las dos así, ¿cuántas? Pues yo creo que voy por 700 personas ya. Y el gusto, como lo decían. Entonces uno lo único que puede pensar, una niña hermosa, jovencita. Pero si usted conoce esto, usted sabe la profundidad de la cárcel espiritual en la que está metida. Sí, yo quiero que usted me entienda, hay un avivamiento demoníaco en el mundo. Y lamentablemente nosotros no estamos listos para eso. La iglesia está tan oprimida, tan dolida con sus problemas, porque está siendo oprimida por el mismo enemigo que oprime afuera. Y la idea es mantenerte quieta, tumbada en el suelo, llorando por lo que no tienes, mientras él sigue destruyendo las vidas afuera. Cuando se supone que nuestra posición es ser un ejército en pie, saliendo todos los días a arrancar almas del infierno. No, si se lo vas a dar ahora, dáselo bien, vamos. Somos una iglesia oprimida por fuera y oprimida por dentro. Por fuera porque vivimos un mundo pagano que ya no quiere saber de nosotros. Pero oprimidos por dentro porque estamos dándole vuelta a nuestro problema,
sin buscar el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida. Oprimida por fuera y por dentro, débil, con pobre discernimiento y pobre autoridad espiritual, que vive en una sociedad postcristiana. Esto se acabó, que a todas luces ya es una sociedad pagana, una sociedad que aborrece los principios bíblicos que una vez la construyeron, porque esta sociedad vive por los principios bíblicos que tomó prestados. Y ahora nuestra nación y la de nosotros está igual. Este país que está aquí corre desbocado a un abismo y no hay quien los detenga, porque quien tiene que detenerlos está dormido, llorado, tirado en el suelo, que es la iglesia. Pastor, esto está bien bueno, qué rico que está hablando del ayuno y de los demonios. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir, porque me ha pasado en varias ocasiones. Pero me ha pasado en varias ocasiones de personas que me dicen, pastor, cuando usted habla de demonios en la iglesia no me gusta, me quiero ir. Pues tenemos un problema serio. ¿Okay? Problema serio porque sabemos que si nos metemos con esto, con lo primero que tenemos que bregar es con nosotros. Y hay que acabar de prender ese foco gigantesco del Espíritu Santo para que se meta aquí, abra las puertas y saque la basura que todavía queda ahí. Y eso va a arreglar nuestro entorno, nuestro matrimonio dañado, nuestra casa dañada. Y cuando eso se arregla y sabemos que meternos en eso significa una guerra abierta con el infierno. Pero ¿es eso o es un desastre? Mucha gente le tiene un miedo, un pavor a esto. Yo le voy a pedir, por favor, no lo haga. Sal de él ahora, sal de él, sal de él. Qué loco ya. Tengo uno aquí atrás haciéndole así a la cosa. Pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, usted es llamado cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ahora nadie levanta la mano así yo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok, usted le llaman cristiano, pues supone que se parezca a Cristo. Porque usted muestra su conducta y muestra el carácter de Cristo también. ¿Y sabe cuántos están aquí que se llaman el cuerpo de Cristo? ¿Dónde están? Con gusto. ¿Dónde están? Usted es el cuerpo de Cristo porque usted ahora es las manos y los pies de Él. Porque usted hace la obra que Él hizo. Y Jesús fue enfático en la comisión que nos dejó a ti y a mí. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Está puesto? Lucas 9, ponlo por ahí, yo creo que lo vean. Lucas 9, 1 y 2. Digo si lo tiene, si no yo lo leo. Yo lo leo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Repítalo conmigo. Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No es al pastor, ni al obispo, ni al apóstol galáctico, ni al profetazo. Es a ti y a mí. ¿Quieres darle aplauso al Señor? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es que voy y te hablo y te pongo las manos encima y oro por ti. Si lo que tienes enfermedad, sé sano. Y si lo que tienes otra cosa, que se vaya. Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, el mismo Jesús hablándole a sus discípulos, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero que usted entienda bien que cada vez que nos pasamos diciendo que la gloria de Dios estuvo en el culto, o que Dios está visitando el país, si no ocurre lo que viene después, vamos a callarnos la boca. El reino de los cielos se ha acercado. Eso se llama avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Lo dice ahí. Y ya me perdí. Versículo 8. Sanad enfermos. ¿Está ahí? 1, 2 y 3 conmigo. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibiste. Dad de gracia. Marcos 16, 15, 18, usted se lo sabe.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. Ese es nuestro trabajo. Y el trabajo tiene varias partes. Predicar el evangelio. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Y estas señales seguirán. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen aquí? ¿Esto nos sigue? ¿Sí o no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Nadie busca serpientes ahora por ahí. Y si bebieren cosas mortíferas, nadie se beba. Porque les tiro con... Bueno, voy al hospital y oro para que se lo lleven de una vez. Por bruto. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De quién está hablando Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? Una iglesia a fuego. Una iglesia a fuego. Una iglesia en fuego. Una iglesia que se había encontrado con el Espíritu Santo. Y fue tan fuerte el encuentro que de ahí adelante eran dispensadores de gloria. Es como cuando llega alguien a tu casa y tú le haces un jugo, un ponche de eso, y tienes ese, ¿cómo es? El bowl ese bien bonito en cristal, lo llenas y echas ahí esa bendición y después se la repartes a los demás. Tú y yo somos dispensadores de la gloria de Dios. El problema es que a veces el dispenser está tapado. Una tapa arriba y hay que sacarla. Y la hemos dejado ahí. Nosotros somos la iglesia llena del Espíritu, pero tapadito. Y no sale nada. Y la gente afuera está destruida y de nosotros no sale nada. Y les sigo diciendo que cuando alguien se acerque a ti, a hablarte, a pedirte ayuda, a pedirte oración, si lo envías a mi número de teléfono, te tiro con esto. Porque te he dicho que allí mismo en ese momento oras y créele a tu Dios. No te tiro con esta porque es mía. ¿Cómo nos preparamos para cumplir ese mandato cuando tenemos este tapón encima? Todos saben la historia del padre del niño lunático, un niño loco que llegaba y de momento salía con aspavientos y se tiraba a suicidarse en el fuego, a suicidarse en el agua. Y el padre estaba súper angustiado. Esa es una representación del mundo y su dolor. Y Jesús está allá arriba en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Y vieron la gloria de Dios y bajan. Y cuando bajan están los discípulos bregando con el nene y no han podido sanarlo. Una representación de una iglesia con un tapón. O mejor dicho, una representación de la iglesia de los últimos años. Yo me siento así. Yo no estoy hablando a ustedes aquí, pero yo me siento así. Tengo una guerra conmigo y una guerra con Dios de que esto tiene que cambiar. ¿Okay? A mí me avergüenza que nos llamemos iglesia, pero no se vea la iglesia. ¿Usted me entiende? No estoy... Volvemos, yo no quiero tirarle cargas a usted encima, pero necesito retarlos. ¿Sí o no? Tenemos que retarnos. Cuando llegaron el gentío, Mateo 17, 14 al 21, le voy a leer la historia, usted la sabe. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego, muchas caen en el agua. Lo he traído a tus discípulos, yo también, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, ¿qué dijo? Qué fuerte. Porque no está hablando de nadie, está hablando de los discípulos. Está hablando de nosotros, que tenemos problemas creyéndole a Dios. Por eso no oramos, por eso no ayunamos, porque tenemos problemas creyéndole a Dios. Nos gusta más nuestra comodidad que lo que Dios dice. Le tenemos miedo a lo que puede ocurrir. No le creemos a Dios. Más nos da miedo que el enemigo se levante contra nosotros por nosotros habernos puesto a buscarle a Dios. Pues claro que va a pasar. Pero no le creemos a Dios que el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Jesús se sacó por el techo, versión puertorriqueña. Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio.
el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora inmediatamente. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, ¿qué dice allí? No creen. Hablamos todos los domingos. Hablamos acerca del poder de Dios. Hablamos acerca de lo poderosa de la oración. Hablamos acerca de los grandes hombres de Dios que hicieron algo en el pasado. Pero no le creemos a Dios para nosotros hoy. Ni para que resuelva los asuntos que están sin resolver en nuestra vida. Ni para que nos use con poder. Al final del día, todo el asunto que tiene la iglesia en el mundo es un problema de incredulidad. Tenemos todo, tenemos la palabra, tenemos el ejemplo. Pero para nosotros, para nuestro tiempo, no le creemos a Dios. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y de allá, y se pasará y nada os será imposible. A todo el mundo le encanta ese texto. Para las cosas que quiere en la vida. Dios no está hablando de eso. Está hablando que tú y yo no tenemos ningún poder contra el mundo espiritual, pero el Espíritu Santo sí. Si nos llenamos de ese poder, entonces lo que nos es imposible para nosotros, ya no es imposible. Y termina el versículo 21 con el que no queremos leer. Todo el mundo, 1, 2 y 3. Pero este género no sale sino con oración. Nos mandaron a echar fuera demonios, nos mandaron a sanar enfermos, y para hacerlo hay que ayunar y hay que orar. Eso es todo. Tan sencillo como eso. Nos mandaron a ser ministros de gracia. La única manera de ser ministros de gracia en nuestro nivel, en el nivel que Dios te haya dado, con las cosas que Él haya puesto en tu mano, requiere ayuno y oración. Lo demás es frosty. Lo demás es carátula. Lo demás son luces. ¿Me están entendiendo? Voy a tal conferencia, voy a tal lugar, voy a hacer tal cosa, voy a escuchar esta música, vamos a tener... A mí me encanta que toquemos brutal, yo soy un rockero malo, loco. Y ahora han metido salsero también, todas esas cosas. Nos encanta la excelencia en muchas cosas, pero escúcheme bien, podemos hacer aquí la iglesia más perfecta del mundo, muerta. Y no se ve, por fuera se ve brutal. La higuera, ¿se acuerdan de la higuera? La hoja de la higuera afuera. Y desde lejos se ve brutal, pero cuando se abre no hay fruto. Nos divorciamos igual, rompemos matrimonio igual, tenemos celos igual, no nos hablamos aquí adentro. Estamos en casa, estamos en depresión, tenemos nuestros vicios personales que nadie ve. ¿Dónde está el evangelio liberador? Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, es que tenemos un problema serio, porque cuando hablamos de demonios, lo único que vemos son endemoniados. Eso no es el punto. Una persona endemoniada es un caso extremo, lo llaman demonización, un caso extremo. Pero la influencia del enemigo en las vidas de la gente es bien amplia. Usted puede estarle abriendo espacios al enemigo para que se meta en su vida. Y usted necesita estar metido con Dios, porque lo único que resiste al diablo es la oración y el ayuno. Wallis vuelve y nos los dice. Me encanta, por eso lo cito, porque es que, ¿para qué decirlo yo si lo dice él? Mire cómo dice Wallis. ¿Cuán grande es la necesidad hoy? Está hablando en el 68, hace 50 años. ¿Cuán grande es la necesidad hoy del don de discernimiento de espíritus y de la fe y autoridad para echarlos fuera? ¿Qué haremos con aquellos que han caído al suelo víctimas de los bandidos? Está hablando del, ¿se acuerda del buen samaritano? Dos grupos, me parece, dos grupos de religiosos pasaron, lo dejaron tirado. Pues son muy religiosos, iban el sábado a la sinagoga, todo estaba bien, bien vestidos, todo bueno, pero no me meto con la gente que está en necesidad, no tengo ni el deseo, ni el poder, ni la autoridad. Igual les dice, ¿y qué haremos con aquellos que han caído al suelo, víctimas de los bandidos? ¿Quiénes son los bandidos? El reino de las tinieblas. ¿Pasaremos de largo? ¿Los dejaremos a su suerte en el camino? No.
Es necesario buscar y obtener la unción de lo alto para este ministerio. Necesitamos ser equipados, escúcheme bien, con los dones del Espíritu para discernir y liberar. Dile al que está a tu lado, discernir y liberar. Otra vez hasta que se lo aprenda. Discernir y liberar. Entender lo que está operando y trabajar con eso. Y dice Wallis, y para ello el ayuno y la oración son herramientas primarias. Mire cómo lo dice, me fascinó. Efectivas para debilitar las fuerzas del enemigo. Manteniendo la presión. Mientras yo ayuno y oro, yo mantengo la presión en contra del reino de las tinieblas hasta que es obligado a soltar. Y tú sabrás cuándo suelta, porque Dios te va a hablar. En el momento que suelta, tener la autoridad para echarlo fuera. Es claro que hay gente que no quiere ser liberada. Escúcheme bien. Usted no va por ahí reprendiendo a todo el mundo. Hay gente que no quiere ser liberada. Usted lo más que puede hacer es orar por ellos para que le alumbre la luz de Cristo. Para que alguna crisis llegue a su vida que sepan que necesitan cambiar. Y ahí cambiamos nuestra oración de que le alumbre la luz de Cristo. Señor, rompe la estructura del enemigo sobre esa persona. Rómpela, haciendo fuerza, haciendo presión. ¿Cómo lo hacemos? Oración constante, ayuno. Oración constante y ayuno. Por cosas específicas por las que queremos que Dios opere. ¿Cuánto se va a tardar Dios? Cuanto Él quiera. Pero mi función es hacer fuerza, es hacer fuerza, es hacer fuerza. La fuerza no se hace con una oración de 5 minutos. Son poderes espirituales violentos. Lo vimos la vez pasada. El reino de Dios es violencia y solo los valientes lo arrebatan. Le voy a preguntar a todos ustedes en esta mañana, mis hermanos en la fe, porque estas preguntas también me las hago yo. Y tengo que estar cada cierto tiempo mirando mi casa, mirando mi familia, mirándome yo. Mientras más busco de Dios, más el Señor saca a la luz cosas que están en mí. Eso lo he dicho muchas veces, que yo digo, pero esto estaba aquí. Y puedo ver el patrón de esa conducta que me ha detenido por mucho tiempo en alguna área de mi vida. Nunca vamos a terminar eso. Hasta el día que nos muramos vamos a estar descubriendo asuntos de ataduras y cosas que tenemos que bregar con ellos. Y que el enemigo toma ventaja. ¿Entendió? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay áreas en tu vida en las que te encuentras oprimido, deprimido, amargado? No estoy diciendo que todo problema mental es por demonios o por pecado. Escúcheme bien. Hay problemas físicos, hay problemas que son físicos o por enfermedad, lo que sea. Situaciones que de verdad nos han deprimido porque están brutales. Eso no es problema. El problema es que si yo no estoy lleno de Dios, el enemigo toma ventaja. Por ahí entra, por ahí hace más daño. Hay áreas que te encuentras oprimido, deprimido, amargado. Tú sabes, no se lo vas a decir a nadie, pero tú sabes si estás atado a malos hábitos, pecados que no logras vencer de alguna manera. Puedes identificar creyentes, hermanos en la fe, gente que amamos aquí. Familiares tuyos, amigos que están luchando también con ligaduras de impiedad, como dice Isaías 58. Dice como lo dice, ligadura de impiedad, algo que no puedo dejar de hacer, que estoy bregando, que quizás sea un issue con el que trabaje toda la vida, pero voy a tener derrota mientras no me meto con Dios. Y voy a ver victoria mientras me meto con Dios, porque es una lucha, es una presión. ¿Me entendió? Cargas de opresión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo así en derrota espiritual? ¿Vamos a seguir viviendo sin un fruto presente y un fruto eterno que le podamos presentar a Dios? ¿Vamos a seguir viviendo apenas arrastrando nuestra humanidad? Viviendo la vida como se pueda y escondiéndonos lo más que podemos para que nadie vea las cosas que están mal. Y aquí es que viene el problema serio.
Y nos escondemos y nos vamos a aliviar nuestro dolor con entretenimiento vacío, con adicciones que no queremos reconocer, si seguimos cuesta abajo, esperando a ver si algún día Dios nos recoge, antes de que acabemos de destruirnos. Hermanos, esa no es la vida que Dios quiere para el creyente. No vale la pena. No vale la pena que estemos perdiendo el tiempo destruyendo nuestros hogares, nuestros matrimonios, incumpliendo con nuestro llamado, sin tesoros en el cielo para mostrarle al Rey. No poner político ahora. Así no se hace patria. Así no se hace patria espiritual. Así no se hace el reino de Dios. ¿Qué usted cree? Estoy terminando en un low note. Aleluya. Está bien low. Tenemos las armas, tenemos las herramientas, pero falta la voluntad. Voy a repetir lo mismo que he repetido los últimos 3 domingos. El tiempo es hoy. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar? Cierra tus ojos ahí. Padre, yo le pido a mis hermanos, te pido en el nombre de Jesús que mires a mis hermanos en la fe. Mi Señor, que nos des discernimiento, que tu Espíritu en este momento nos hable. Te lo pido, Dios, en tu misericordia, que tu Espíritu nos hable acerca de áreas en nuestra vida que están atadas, ligadas, dañadas. Asuntos en nuestro interior, asuntos en nuestro hogar, asuntos en nuestra vida que no están bien, que nosotros sabemos que no están bien, que hemos permitido que permanezcan ahí. Son mismos asuntos que no nos permiten crecer, salir de una etapa de creyente bebé. Vamos, escuchamos, nos vamos, estamos toda la semana en crisis, en desesperación, en derrotas espirituales y volvemos el domingo a escuchar un poquito, a tratar de motivarnos y volvemos a vivir en derrota espiritual. Y que ni nos pidan que ministremos a alguien porque no podemos siquiera ministrarnos a nosotros mismos. Mi Señor, ayúdanos a entender dónde está el fallo. Ayúdanos a entender dónde el enemigo tiene algún tipo de agarre, algún tipo de entrada, dónde metió el pie. Yo te pido, Dios, que enciendas en nuestro corazón un anhelo por meternos contigo con las herramientas que tú nos has dado para comenzar a meter presión. Para recibir de ti el discernimiento acerca de la raíz de los asuntos que nos oprimen. Que oprimen nuestra casa, que oprimen nuestras buenas relaciones. Que oprimen nuestro corazón. Que nos des discernimiento para entender. Para poder ver la raíz. Aquel lugar, aquella puerta, aquel espacio que le hemos permitido al engaño del enemigo tomar ventaja. Te pido que nos des fuerzas para orar y para ayunar y que hagamos presión y más presión y más presión hasta que veamos cómo el agarre de las tinieblas se va de casa, se va de mi mente, se va de mi vida. Cómo tú empiezas a limpiar lo que está sucio, a corregir lo que está mal, a poner en orden lo que está desordenado. Para que nos metamos contigo en ayuno y oración para que limpies, para que desates, para que traigas libertad. Cuando termines con nosotros, Dios, ya tengamos el hábito hecho para llenarnos de ti, para que el don de discernimiento crezca en nosotros, llenarnos de la autoridad del cielo para bendecir y sanar al que está en necesidad. Porque nos llamaste a bendecir y sanar. Tu llamado fue predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios. Bendecir, bendecir. Se nos acaba la vida, se nos acaba la ciudad, nuestra juventud se muere, nuestros viejos se mueren, todos llenos de dolor. Porque están bajo el yugo del enemigo, atados en cautiverio, ciegos. Y tu palabra dice que viniste tú a traer luz
vista a los ciegos, apertura de la cárcel. Y lo quieres hacer a través de nosotros, Señor. No podemos clamar avivamiento si tú no estás operando de esa manera a través de nosotros. Donde quiera que nos paremos, a la hora que sea, el día que sea, sin ningún temor y llenos de la autoridad tuya, pongamos manos encima de la gente y la gente reciba salud, reciban salvación y reciban libertad. Heme aquí, Señor, tú sabes que yo lo quiero en mi vida. Yo no quiero vivir más un evangelio hueco, seco y pequeño. Quiero disfrutarme el evangelio de hechos, el verdadero evangelio apostólico. Aquí estoy. Y te pido por esta gente que está aquí, que quiera lo mismo que yo quiero. Espíritu Santo de Dios.